Buenos días a todos, sean cada uno de ustedes bienvenidos al servicio de oración. La Iglesia de Cristo en la ciudad de Benais le da a cada uno de ustedes la bienvenida, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y a todos los que están con nosotros en las redes sociales para escuchar el mensaje de este día, para escuchar el alimento espiritual que por medio de su palabra recibimos. Agradecemos a Dios por toda buena dádiva y todo don perfecto, por la bendición que tenemos de estar con vida, de estar aquí y por habernos guardado en su mano cada día y a permitirnos llegar hasta este momento. Vamos a tener una lectura, si alguien desea acompañarme lo puede hacer, está en Mateo capítulo 21, y si solo desea escucharla también está bien. Mateo 21 del 2 en adelante dice así: diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Tradicionalmente se celebra este día a la entrada triunfal de Jerusalén, profetizada por Zacarías más de 500 años antes del nacimiento de Cristo. Esto se menciona como referencia para que ustedes sepan de dónde viene el contexto. La iglesia celebra más que la muerte del Señor, su resurrección, que es donde está la esperanza y la base de nuestra fe. Nuevamente, hermanos, sean todos bienvenidos. Rogamos sus oraciones por Anthony López, que se sigue recuperando de la intervención que tuvo, por la salud del hermano Calero, que sigue delicado, por nuestro hermano Jorge Lapop, que está hospitalizado aún, por el hijo de nuestra hermana Vicky, y también el hermano Mauricio Menéndez llamó ayer, que sigue delicado de su salud y sigue padeciendo del nervio ciático, y pide a la iglesia sus oraciones por su salud, ¿verdad? Mañana, lunes 29 a la 1 de la tarde, es el funeral de nuestra hermana Hilda Penado. Quienes deseen acompañar, ahí está la dirección en la página de WhatsApp de la iglesia, y si no se puede comunicar con cualquiera de nosotros para obtenerla. Es el cementerio de la Oakwood en la Lassen en Chatsworth, pero tenemos la dirección si alguien la necesita. Nuevamente, hermanos, nos alegra estar juntos en este Día del Señor y esperamos que el mensaje pueda saciar el hambre espiritual que todos sentimos y ayudarnos en nuestro compromiso de esforzarnos por caminar tomados de la mano del Señor y esforzarnos por entender su palabra y ponerla por obra. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le damos gracias por un día nuevo, por el don de la vida, por la salud, por cuidar de cada uno de sus hijos hasta este momento. Le rogamos, oh Dios, que se digne en perdonar nuestras culpas, que nos ayude a entender sabiduría, aprender a amarle a usted por sobre todas las cosas y aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdenos a manifestar, a expresar y a compartir el amor que usted ha compartido con nosotros, porque siendo Dios inmerecedores, usted envió a su Hijo a morir como sacrificio por causa de nuestros pecados. Bendiga todo lo que se va a hacer en este primer día de la semana. Ayúdenos a recordar, oh Dios, que nuestros días son cortos y pocos y debemos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios
y debemos de vivir de tal manera que podamos alcanzar las promesas que usted nos ha dado a través de su palabra. Bendiga a nuestros hermanos que tienen participación en este primer día de la semana. Bendiga a nuestro hermano que trae el mensaje para su pueblo y dele, oh Dios, su asistencia por medio de su Santo Espíritu para que en todo lo que se diga su nombre sea glorificado. Bendiga su palabra que está siendo predicada en todo el mundo para que no regrese vacía y siempre, oh Dios, traiga pueblo a unirse a su iglesia y juntos podamos glorificar su nombre santo y glorioso por los siglos de los siglos. Quédese con nosotros de principio a fin y traiga con bien a aquellos que aún vienen en camino. En el nombre de Jesús hacemos esta oración y damos gracias. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a cantarle a Dios, adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a cantar, te lo amo, oh Dios. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por vernos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Unidos a la gran Trinidad, que es la fuente de gracias, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Así como cantamos, ¿verdad? Y también expresamos eso en la oración, ¿verdad? Que hacemos cada uno, ¿verdad? Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Así como nuestros oyentes en esta transmisión, también amigos, hermanos que están por el otro lado, ¿verdad?, de esta línea, también están adorando a Dios, alabándolo en espíritu y en verdad. Y amigos que están también allí, Dios quiere que ustedes lo busquen a Él, ¿verdad? Porque si usted no lo busca a Él, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Todo está perdido. Si no lo buscamos a Él, todo está perdido. Pero vamos a cantar un cántico más. Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud.
como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpiezas para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. La divina plenitud. Jesús nos escucha y nosotros tenemos que hacerlo mejor, ¿verdad? Cada vez mejor para agradarle a Él y así sentirnos bien espiritualmente, ¿verdad? Seguir adelante. Nuestro hermano que sí. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días, bienvenidos. Siempre vamos a continuar con el protocolo. Decía a los hermanos, arme un protocolo en casa y no lo deje de hacer, porque todavía estamos en una situación difícil. Platicaba con una de las maestras de los niños que estuvieron esta semana que pasó, estuvieron haciendo el examen, ¿no? que les piden a los niños, y platicando yo con ella, le digo, ¿cómo les fue en esta pandemia? Y ella dice, nos enfermamos, todos, gracias a Dios estamos vivos, mis hijos, mi esposo, yo. Nos dio muy difícil. Y luego me contó otra historia, ¿no? Donde supo de gente que murió. Y me dice, ¿y ustedes les pasó muy duro? Y le dije, no, nosotros no estamos enfermados. Y le dije, ¿cómo? Pues si trabajas en un hospital. Le digo, sí, pero no sé. Yo creo que nos dio antes de haber llegado el virus. No sé. No, en 2019 nosotros nos enfermamos bien feo, algo que nunca habíamos visto, y pues no sé, tal vez eso es, pero tampoco vamos a confiar, ¿no? Decir, bueno, todo está bien. Sin embargo, le animamos, hermanos, a no bajar la guardia, manténganse firmes en el Señor. Vamos a las Escrituras entonces a meditar en la palabra de Dios esta mañana. Vamos a hablar de las promesas de Dios. Primero, punto número 1, o más bien el panfleto debería llevar la nota de la siguiente manera: Dios no olvida sus promesas. Sé que usted alguna vez prometió a su hijo y le dijo, te prometo que el año que viene te llevo a Disneylandia. Y llegó el año que viene y usted no lo llevó. Pasó el siguiente año y el niño está triste, está desconsolado. Y siempre dice, mi papá prometió y nunca cumplió. Mi papá prometió y nunca cumplió. Y así el niño va creciendo y ya tiene nietos y bisnietos y todavía diciendo, mi papá no cumplió. O sea, ya está abuelito y dice, mi papá nunca cumplió. Y no se da cuenta que hace lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando usted tiene niños, no prometa. El niño le dice, ¿jugamos esto? Hoy no. O no diga, mañana te prometo que juego así. Porque mañana llega y se nos olvida. Algo que sucede en el ser humano, y esto es normal. Tal vez usted este año prometió al Señor y le dijo, Señor, si me bendices, te prometo que voy a hacer esto y aquello, y no ha cumplido. Ya lleva, 3 meses. Enero, febrero, marzo, ya llevamos 3 meses. Pero Dios no olvida sus promesas, hermanos. Debemos estar confiados en eso. Mire, primero vayamos a ver a 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 10.
Primera de Samuel capítulo 5, versículo 10. Y dice el texto de la siguiente manera: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Segunda de Samuel, hermanos. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 10. Iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Mis amados hermanos, si ustedes recordarán, David no era una gran cosa ante las personas. De hecho, ante su padre era por así decirlo, un muchacho más entre la familia. Tal vez era el menor de todos, pero David era el más pequeño de los hermanos. Tenía esta situación en sus manos. Resulta que Saúl, aquel gran rey, por haber desobedecido, de alguna manera Dios lo rechazó. Dios lo dejó a un lado porque desobedeció la palabra de Dios. Entonces viene el Señor y decide en su corazón elegir a alguien que todos desconocían. No era parte de una realeza, no era parte de una familia rica, no era parte de una familia de gente que pudiera ser nombrado, por así decirlo, entre su pueblo. Pero había una cosa que el rey Saúl había hecho: desobedecido. Dios lo había rechazado. David era el más pequeño de los hermanos. Dios lo había escogido y Samuel lo había ungido. ¿Sabe una cosa? Que Samuel fue un gran siervo de Dios también. Había ungido a Saúl, y él estaba básicamente, su corazón básicamente estaba con Saúl. Él quería lo mejor para su pueblo, y lo mejor que tenían era Saúl. Pero Dios lo rechaza. Dios deja a Saúl a un lado, y Samuel está triste, hermanos. De hecho, se dice en 2 Samuel capítulo 5, versículo 1, déjame ver acá. Se dice en 1 de Samuel capítulo 16. 1 de Samuel capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahí está. El Señor ya había visto a David como rey. Saúl había sido rechazado, pero el hombre que estaba entre medio era Samuel. Y Samuel casi se pierde la bendición de conocer a un gran rey, hermanos. De ser el que ungiría al rey, al que todo el mundo conocería, hermanos. El llamado gran rey, el rey David. Perdería la oportunidad si él se quedaba llorando por Saúl. Y así nos pasa a veces, hermanos. Parece que Dios ha olvidado sus promesas. Dios le había prometido a Israel que lo iba a cuidar. Y de hecho Dios le había dicho a Samuel: escucha la voz del pueblo. ¿Quieren rey? Les daré un rey. Escucha la voz del pueblo. Y de hecho él levantó el rey. Pero ahora él está triste. Está a punto de perderse la oportunidad de ver la bendición del Señor. El Señor no olvida su promesa, hermanos. No olvida sus promesas. Dios lo había escogido a él. Había escogido a David. Y Samuel lo había ungido. Luego, hermanos, llega un momento entre que hay una lucha, hermanos.
una vez que muere Saúl, hay una lucha entre la casa de Saúl y la casa de David. Hay un pleito, hay una guerra. Uno de los ejércitos, uno de los capitanes del ejército de Saúl levantó a uno de sus hijos. Y empezaron las guerras, hermanos, los pleitos entre hermanos. Una vez que fue proclamado rey, hermanos, y luego de una lucha constante entre la casa de David y la casa de Saúl, fue proclamado rey. Vinieron los israelitas en segunda de Samuel capítulo 5. Segunda de Samuel capítulo 5 dice así. Versículo 1 en adelante. Una vez que esta guerra llegó al punto de que algunas personas empezaron a matarse, básicamente a traición, sucede lo siguiente. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Observe, hermanos, que si nosotros empezamos a meditar en estas cosas, dice que Dios había levantado rey. La promesa de él era cuidar a su pueblo. Israel lo sabía. Pero de alguna manera, hermanos, el pueblo de Israel, aquí vemos el comienzo de 2 reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. De alguna manera Israel, las 11 tribus o 12 tribus, perdón, las 10 tribus o 11 tribus, no querían juntarse con David. Pero ellos habían entendido que, o sabían, por lo menos, porque ahí le dicen: Jehová ha dicho que tú reinarías. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque probablemente no estaban seguros. Tal vez a la par de Saúl, David no era tan grande como ellos querían, la percepción de las personas. Por eso, cuando empezamos a leer la historia de él, nos damos cuenta que viene, el pueblo se reúne después de un gran pleito. Y ahora se nos dice: David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Cuál era el secreto? Lo mismo sucede con nosotros, mis amados hermanos. Lo mismo, la lucha que tenemos es entre las huestes de maldad y el templo de Dios. El pleito que tenemos nosotros es entre la casa de Dios y por así decirlo, la casa de Satanás. Dios estaba con él. El hecho, hermanos, de que Dios estaba con él está con nosotros. Lo mismo sucede. Iremos adelante, hermanos. Iremos creciendo en la madurez espiritual. Y cada vez que nos reunimos debemos traer esa mentalidad de crecer. Quiero crecer delante de Dios. ¿Y cuál es la razón de la victoria? ¿Cuál es la razón de que tenemos que crecer? Y es que, hermanos, si nos vemos por el espejo, nos vamos a dar cuenta que falta mucho por crecer, hermanos. Falta bastante para que crezcamos en las cosas del Señor. Estar convencidos. Ahora, ¿cuál es la razón de nuestra victoria y de la victoria de David? Bueno, ¿se acuerda usted del Señor Jesús, que dijo las siguientes palabras a sus discípulos? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Eso se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 3. Y es interesante que dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo me limpio de las impurezas de esta vida? ¿Cómo salgo puro delante de Dios? ¿Cómo procuro limpiarme? Bueno, el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y luego él agrega, que yo os he hablado. Versículo 4, si usted lo encontró, dice, permaneced en mí. ¿Se acuerdan de ese texto? Sí se acuerdan, ¿verdad, hermanos? Permaneced en mí. Y yo en vosotros. O sea, observen el árbol, y esa es la idea. Y vean las ramas. Para que esa rama dé frutos año tras año, necesita estar pegado al árbol. Pues aquí es lo que nos dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y David tenía eso, hermanos. David tenía esa cosa de permanecer en el Señor. Estaba solo, estaba en las montañas, estaba cuidando las ovejitas. Y para él las ovejitas eran tan importantes a tal grado de exponer su vida, hermanos. Se nos habla de un león, ¿verdad? Que ataca a las ovejitas y él viene y defiende, hermanos. ¿Se imagina usted? Se suelta un león aquí entre nosotros. Pienso que nos sucede lo que sucede en la frontera, cuando viene migración corriéndolo a uno. La gente se empuja, hermanos. O sea, ya cuando siente que migración lo va a pescar, jala al otro y lo empuja enfrente de migración con tal de pasar a ellos. Creo que eso haríamos. Si se desatara un león aquí entre nosotros, creo que empujaríamos al más cercano, cómete a este, déjame a mí y yo voy corriendo. Pero David no, hermanos. Y para él, el ser salvado de eso, venía de Dios. Para él, hermanos, era estar cerca de Dios. La victoria de él, como el Señor le dice, como el Señor lo dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Estar con Dios, hermanos. Este es el secreto que David tenía. Estar con Dios y Dios en nosotros es la clave. Esa es la clave de la victoria, hermanos. Él lo sabía. ¿Cometió pecados David? Sí, de hecho, él no pudo levantar un templo al Señor. Era tanta la santidad de Dios que no pudo levantar un templo. Y tenía el dinero, tenía las cosas, tenía el oro, tenía la plata, tenía la madera, tenía la gente que quería levantar el templo para el Señor. Pero el Señor le dijo no. Porque es demasiado lo que hay en tus manos. Hay mucha sangre en tus manos. No pudo, hermanos. Sin embargo, esto no lo dejó él afuera, porque él sabía que estar con Dios y Dios con nosotros es la clave. Ahora, Dios con nosotros no significa que no tendremos tentaciones, mis amados hermanos. No significa que no tendremos pruebas. No significa que no tendremos tribulaciones. No significa que el divorcio atacará nuestras casas. No significa que la enfermedad atacará nuestros cuerpos. No significa que no perderemos económicamente. No significa que no pasaremos hambre. Tendremos pruebas. De hecho, tendremos pruebas hasta el punto de perder el corazón, hermanos. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que le llega una noticia que hasta que le duele el corazón del mismo susto. Y usted siente que se desmaya. Estar con Dios no significa que no tendremos tribulaciones. Vamos a tener pruebas. Usted va a tener luchas consigo mismo. Y si usted logra verse en el espejo, ya no va a ver a la gente, se va a ver usted.
las malas actitudes. Usted mira en las personas, probablemente usted las tiene. Por eso le molesta. David, hermanos, fue ungido como rey. Y una vez que fue ungido como rey, los textos que leímos, que vino el pueblo, le dijeron, el Señor ha dicho que tú vas a guiar a las ovejitas, aquí estamos nosotros y queremos, o sea, las 10 tribus vinieron, o 11 tribus, no estoy seguro si eran las 10 o las 11. Más adelante veremos que Judá y Simeón quedan juntos y las otras 10 tribus se separan, pero en este caso viene todo el pueblo. Y le dice, Dios ha dicho y te ha dicho a ti y queremos que reines sobre nosotros. Muy bien, David fue hecho rey. Y al instante, hermanos, o al momento que él fue ungido como rey, los enemigos no tardaron en aparecer. No se quedaron tranquilos. No dijeron, bueno, cada quien con su negocio, ahí nos vemos. Los enemigos aparecieron, hermanos. Regresemos allá a 2 de Samuel capítulo 5. El versículo 1 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron. ¿Se fijó en eso? Dice, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos y los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim y ahí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos, versículo 22, volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Es interesante, hermanos. Apenas es hecho rey. De hecho, ya era rey. Pero el pueblo lo proclama como rey. Y una vez que es proclamado rey, lo primero que aparece son los enemigos. Y vienen, y dice, vienen todos. Se juntaron a pelear contra el ungido del Señor. Lo interesante es que lo que no leímos está en el versículo 1 al versículo 17. Es que los preparativos que había hecho David. David había hecho preparativos. Y esos preparativos que él hizo fue de gran ayuda para él. Se dice que formó una fortaleza, hermanos. Con razón leemos en algunos de sus salmos, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi fortaleza, Jehová es la roca, Jehová es la roca. Y él insiste, porque él verdaderamente, hermanos, vio a Dios como una roca donde esconderse, como una fortaleza donde entrar y encontrar paz y tranquilidad, mientras que el enemigo está afuera. Esos preparativos lo llevaron, hermanos, le ayudaron. Por eso usted y yo debemos hacer preparativos. Le decíamos al comienzo del año, no sea ingrato con el Señor. Busque al Señor. La ingratitud no es buena. Y pusimos el ejemplo de un hombre que teniendo el paraíso cerca, hermanos,
y que existe la posibilidad de que Dios se presentaba aún a ellos, no como Adán y Eva, pero de alguna forma, porque hablaba directamente con ellos. Él tuvo que haber escuchado la voz viva de Dios, hermanos. Pero mató a su hermano. En vez de buscar la bendición del Señor. Nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Debemos regresar al Señor. Debemos hacer preparativos. Ver al Señor como nuestra fortaleza. Y si usted se fijó en los versículos que leímos, dice, vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa, por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, quebrantó a mis enemigos. Ahora, debemos parar un rato aquí, ¿verdad? No estamos hablando de enemigos físicos. Ya nosotros los cristianos, si usted es republicano, yo no soy su enemigo demócrata, ¿verdad? O si usted es demócrata, yo no soy su enemigo republicano, ¿verdad? O partido verde o azul, no importa. No estamos hablando de enemigos personas. Estamos hablando de enemigos. David tuvo enemigos físicos. Personas que se levantaron a querer cortarle la cabeza, porque así actuaban ellos. Para vencer y mostrar que había muerto el enemigo, había que cortarle la cabeza. Si era rey, definitivamente tenían que cortarle la cabeza. Entonces él sí tenía enemigos físicos. Nosotros tenemos un enemigo llamado Satanás, de las huestes espirituales, de maldad. Va a intentar por todos los medios acabar con nosotros. Va a tocarnos donde más nos duele. Va a tratar de aniquilar nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios. Va a cerrar las escrituras delante de nosotros. Y nosotros vamos a estar básicamente atados de manos si no conocemos la palabra de Dios. Pero aquí hay una esperanza, hermanos. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Así deberíamos de orar, hermanos. Padre nuestro, cada vez que usted recibe una noticia buena, debería de decir, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Como corriente impetuosa, los quebrantó. Así debería de ser, hermanos. A veces pedimos oración, hermano, mire, ore por mí. Y sucede, y oramos, porque la mayoría de ustedes oran, y gracias a Dios por ellos, si no, no estuviéramos de pie. Pero llega la buena noticia y nunca dice si sucedió algo. Y no sabemos. A lo menos debería decir, hermanos, agradecido, doy acción de gracias al Señor. No es tratar de sacar el ego, sino sencillamente que recibimos una buena noticia. Como aquella persona que nos llamó hace como unas 2 semanas. Y me dice, pastor, quiero hacerlo parte del beneficio que hemos recibido. Se nos han abierto las puertas y yo le agradezco grandemente porque le he pedido que ore por nosotros. Bueno, yo podía pelearme con ellos, ¿no? Acerca de los nombres y todo eso, pero ese no es el punto, hermano. El que no es contra nosotros, ¿qué dijo el Señor? Por nosotros es. O sea, hay momento de debatir y hay momento de guardar silencio. Y hay momento de reconocer que cuando la gente no te está atacando, posiblemente no te está haciendo daño tampoco. Pero nos compartió, le explicaba y le decía a la persona, gracias por decírmelo porque estamos orando. Y eso es una respuesta del Señor. Agradecemos al Señor que responde nuestras oraciones y más de alguna vez le ha respondido las oraciones a usted. Y eso nos debe fortalecer más en el Señor y debemos orar con más fuerza aún. Debemos buscarle aún más. Ahora más que nunca,
Porque la fe no es ciega, mis amados hermanos. La fe no es ciega. La fe mira lo que no se ve. O sea, la fe mira lo que todavía no se mira, por así decirlo. Así dice el texto bíblico. Todo fue hecho de lo que no se ve. Entonces, creemos que vamos a crecer numéricamente, vamos a creerlo. Pero mientras se van agregando, vamos teniendo más fe. Mientras se va agregando más gente, vamos teniendo más fe. Mientras tenemos más victorias, tenemos más fe. Pero usted es sanado, ¿no?, de la enfermedad. Y usted bien campante, no pasa nada. Y cuando llega una prueba un poco más difícil, usted se echa para atrás y tiene miedo. Cuando Dios ya lo sacó de la primera. Aquí vemos a David, hermanos. Dice que quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Ahora, una cosa que debemos ver aquí también es que a pesar de su experiencia militar, porque era un hombre de guerra, hermanos, ya se había peleado antes con los filisteos, ya se había peleado con todo el mundo, se había peleado David, hermano, hasta con Saúl, aunque él no buscó el pleito. O sea, tenía experiencia. Y un ejército ya listo, hermanos, adiestrado. No solamente adiestrado, sino que era capaz de dar la vida por él. Eran capaces de entregar su vida por David, hermanos. Un ejército organizado. Pero lo que nos llama la atención es que David, hermanos, no comenzaba alguna maniobra militar sin antes consultar a Jehová de los ejércitos. Sin antes de decir, Señor, ¿iremos o no iremos? ¿Sabe que nuestros proyectos a veces quedan en el aire porque no vamos al Señor? El muchacho no le dice al Señor, Señor, he conocido a esta muchacha y no sé si es tu voluntad, te ruego que nos bendigas desde ahora. Muéstranos el camino. O si estás solo, ¿no? Muéstrame el camino. O si quiere emprender una familia, comprar una casa, empezar una carrera, consulte a Jehová. Dígale, Señor, estos son los planes que tenemos. Aquí están en tus manos. A pesar de que tenía un ejército, hermanos. No dijo, oh, ya tengo el ejército, vamos. No, sino que consultó a Jehová. Y así debe ser, hermanos. Debemos orar al Señor. Debemos acercarnos a Él. El ejército de Israel, otra cosa que debemos observar es que el ejército de Israel no era, espiritualmente hablando, el ejército de David. Era el ejército del Señor. Y aquí, hermanos, la iglesia no es la iglesia hablando materialmente un grupo de personas, sino es el pueblo, hermanos, es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo del Señor. La iglesia de Cristo es el pueblo del Señor. No debemos perder eso de vista. Debemos mantenerlo claro. Ahí tenía el ejército. Pero él se acuerda que era de Dios. Y así debemos ser todos, hermanos. Usted debe recordar que está tratando con el pueblo del Señor. El esposo que tiene le pertenece al Señor. La esposa que tiene le pertenece al Señor. Los hijos que tienen son del Señor. Son de Él. ¿Por qué usted quiere apartarlos de Él? A veces los seres humanos somos así. Se nos olvida que todo es del Señor. Es de Él, nuestra vida. Y el Señor le responde a David, le dice, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Versículo 19. Por eso los siervos del Señor debemos aprender a movernos confiados en la palabra de Dios. Confiados, hermanos, en la palabra de Dios. Y tener los oídos abiertos, como dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga.
Tener los sentidos abiertos. ¿Cuál es la razón que estamos aprendiendo esta palabra hoy? Dios no olvida, hermanos, sus promesas. Confiados en la palabra de Dios, teniendo los oídos abiertos. Aquel lugar donde Dios entregó a los filisteos, a David le llamó Baal Perasim, que significa quebranto. En ese lugar vamos a quebrantar. En otras palabras, Dios quebrantó, hermanos. Quebrantó a los enemigos. Y así será en nuestras vidas, hermanos. Y algún día, inclusive la muerte será destruida. Y entonces, hermanos, reinaremos eternamente con el Señor. Es interesante que ahí David compuso un verso. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Compuso un verso, hermano. O sea, la mente de David sí estaba aquí en la tierra, y sí quería un reino, y sí quería ser, pero su mente estaba en el Señor, estaba en el cielo. Él siempre miraba al cielo. Usted y yo debemos hacer lo mismo. Debemos ir ganando, debemos ir llevando triunfos y teniendo victorias, pero nuestra mente debe estar en el cielo. Y cada vez que sucede una cosa como esta, donde somos afectados y el dolor llega a nuestro corazón y de repente o Dios nos saca adelante, debemos siempre darle gracias al Señor y recordar, escribirlo ahí. Tal día el Señor hizo esto en mi vida. Pero sospecho, hermanos, que algunos de nosotros ya ni nos acordamos cuando fuimos bautizados. Ya no nos acordamos. ¿Y quién estuvo ahí? ¿Quién nos ayudó a bajar a las aguas del menos? ¿Quién nos guió al Evangelio? No, peor. Es más, hasta mi enemigo es ahora. No sé, que debemos tener cuidado con eso, ¿no? Sí, hermanos, escríbalo ahí. Siempre entregando un corazón delante del Señor como David. Por eso se llamó a David que tenía el corazón como el corazón de Dios, o conforme al corazón de Dios. Mis amados hermanos, las victorias que Dios nos da deben ser recordadas y deben ser declaradas. Saben que en el versículo 21, lo leímos por la situación del tiempo, dice el texto: dejaron ahí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. ¿Se fijó en eso que leímos hace unos minutos? Dice que los filisteos fueron derrotados, salieron huyendo y dejaron sus ídolos. Lo que nos trae a la mente, hermanos, es que detrás de esa guerra física, convencional, detrás de esa guerra natural, hermanos, había otra guerra, y era la guerra espiritual. Y el enemigo trabaja así. Los ídolos que representaban los dioses de los filisteos se quedaron en el campo de batalla. Y David con sus hombres, hermanos, los quemaron como símbolo de la derrota de Dios de Israel. Fueron derrotados los dioses de ellos. Y de hecho, algún día, hermanos, Satanás será derrotado. Y así lo promete el apóstol Pablo a través de las Escrituras por medio del Espíritu Santo, que Satanás, hermanos, será puesto bajo nuestros pies. Pero llegará el momento. Pero detrás de toda enfermedad, detrás de todo fracaso, detrás de todo dolor y pena, de toda batalla, de toda tribulación que hay, está la guerra espiritual, hermanos. Está Satanás tratando de destruirnos, destruirte. Esta enfermedad no vino para por así decirlo, matar a la gente, vino para atacar a la iglesia del Señor. Lo que sucede es que la iglesia del Señor, hermanos, no es una iglesia convencional. No es una iglesia de estas que conocemos en el mundo. Es una iglesia, hermanos, sencilla. A donde nos pongan, ahí adoramos, hermanos. ¿No es así, hermanos? No buscamos lugares. A donde sea.
Así fueron nuestros hermanos en el primer siglo. Y mientras más fueron perseguidos, más se multiplicaban. Y nosotros igual, hermanos. Pero lo interesante es que los filisteos volvieron a la carga. Volvieron otra vez. Y no vemos a David diciendo, bueno, ya los derrotamos la primera vez, la segunda va a ser fácil. Sino que consultó de nuevo a Dios. Y Dios dijo, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Según el Samuel, capítulo 5, versículo 23 al 24. Porque Jehová saldrá delante de ti. Dios no olvida sus promesas, hermanos. Dios ha prometido estar contigo. Dios ha prometido que estará contigo hasta el fin del mundo. El Señor Jesús así lo dijo. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No te voy a dejar. Voy a estar contigo. Él ya lo ha prometido. Lo que Él espera es que nosotros, hermanos, reaccionemos a que Dios está con nosotros. Y voy a caminar porque Dios está conmigo. La situación es difícil, pero Dios está conmigo. Y aquí vemos a David. David tiene un ejército. David es valiente. Es más, David tiene sanguinarios, hermanos, son capaces de cortarle la cabeza a quien se le acerque al rey. Y el Señor no le dijo, ya he entregado un ejército en tus manos, ahora sal a pelear. No le dijo eso, hermanos. Sino que le dice lo siguiente, porque Jehová saldrá delante de ti. Tú vas a estar atrás, vas a pensar que la guerra la ganaste tú, vas a pensar que estás entrando en la batalla, pero Dios va delante de ti. Jehová saldrá delante de ti, dice, a herir el campamento del enemigo. Dios va a defenderte, esa es la promesa. Tal vez ya estás en tu vejez y no encuentras la salida y ya no vas a tener trabajo porque llega a cierta edad uno donde ya no puede recibir trabajo. Ya no le dan a uno el trabajo que uno hacía. Aunque tengas la inteligencia. Y tienes miedo, tienes temores. Recuerda, el Señor va delante de ti. No te desamparará. No te va a dejar. Él está contigo. Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento del enemigo. Dios, mis amados hermanos, no olvida sus promesas. Él ha estado con nosotros, estará con nosotros, saldremos victoriosos, saldremos adelante, tendremos la victoria en todas las pruebas, porque hemos puesto, mis amados hermanos, nuestra fe y nuestra confianza en el Dios verdadero. Que Dios los bendiga, hermanos. David tenía un ejército para pelear, ¿verdad? Pero Cristo tiene otro ejército ahora. El pueblo de Dios ahora está aquí, reunido, adorándole en espíritu y en verdad. Hay un cántico que dice, hay un pueblo que vive muy feliz. Es el pueblo de Dios. Ese pueblo está aquí y está en todo lugar. Donde están 2 y 3, dice, reunidos en mi nombre, dice, allí estaré, dice. Ese es Jesucristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo tenemos aquí. Vamos a cantar un cántico que se llama Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado a lista y he de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando las madres entren a su celestial hogar, y que se ha pasado a lista y he de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista,
a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que se ha pasado la lista y he de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amigos que nos visitan, amigos que nos escuchan por medio de esta transmisión, si usted nos escucha hoy, el llamado también lo ha hecho para usted. Cristo quiere que usted venga a Él. Y después de eso, el arrepentimiento. Usted escuchó la palabra de Dios. Le nace fe y se acerca a Él para que Él lo limpie, lo lave con esa sangre preciosa que Él ya derramó, para que usted sea limpio del pecado y sea salvo, siguiendo ese camino como cristiano, como hombre guerrero contra el espíritu malo, porque tendrá lucha contra el espíritu malo, ¿verdad? Que es Satanás. Así luchamos todos, cada uno de nosotros que estamos aquí, luchamos contra él. Aunque algunos caen derrotados, pero se levantan y siguen el camino. Eso es lo que quiere Cristo, que no sea derrotado por el mal, sino que nosotros derrotemos al mal con el bien. Nuestro hermano, ¿qué va a pasar ahorita? El Señor le bendiga a todos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias a Dios por el mensaje que los trajo en esta mañana en labios de nuestro hermano Francisco Lux. Gracias a él, Dios bendiga a su familia y a cada uno de nosotros. Si en este momento les invito a que preparemos nuestras mentes, nuestros corazones, vamos a seguir el siguiente mandamiento, que es la cena del Señor. Les invito a que abramos nuestras Biblias, quien me quiera acompañar en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Siguiendo la lectura, Mateo capítulo 26, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Entonces, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Con esto en mente vamos a ir a Dios en oración por el pan. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, pedimos, Señor, que bendiga el pan sin levadura, que simboliza el cuerpo de su Hijo amado, que fue crucificado en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Le pedimos, Señor, su bendición por cada uno de los que vamos a participar de ello. Y todas estas cosas se las pedimos en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Siguiendo la lectura en Mateo 26, versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Con eso en mente vamos a ir a nuestro Dios en oración por el jugo de la vid. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, pedimos, Señor, que bendiga el jugo de la vid, que simboliza la sangre de su Hijo amado que fue crucificado en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Le pedimos, Señor, su bendición por cada uno de los que vamos a participar, y todo esto se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El siguiente mandamiento es de la ofrenda. Sabemos que nuestro Dios los bendice con trabajo, salud, gracias a Él. Dice 1 Corintios capítulo 16 del versículo 1 en adelante: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Con esto en mente vamos a ir a Dios en oración para que sea Dios el que bendiga la ofrenda que va a ser depositada esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedimos, Padre, que bendiga, Señor, la ofrenda que sus hijos van a depositar este día, Padre. Pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a cada uno que va a participar de ello, y a los que no van a participar, ya sea por falta de un trabajo, Padre. Le pedimos, Señor, su bendición por cada uno de ellos, y que pueda, Señor, usted proveerles un trabajo para que también ellos, Señor, puedan gozarse, Señor, y glorificar su nombre, Padre, participando de la ofrenda el próximo primer día de la semana. Le pedimos, Padre, que bendiga las manos que donde va a ser depositada la ofrenda. Que sea usted, Padre, quien los guarde, Señor, y bendiga a cada uno de ellos. Les pedimos, Padre, estas cosas en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así va a quedar con nosotros el hermano que los va a despedir a Dios en oración.
Vamos a orar, hermanos. Oh Creador nuestro, Creador de los cielos y la tierra, cuán glorioso eres, Señor, en toda tu creación. Cuán grande eres sobre todo esto. Gracias, oh Padre, por tenernos en pie, por habernos guardado, por cada cosa que recibimos sin merecer. Gracias, Padre, porque has estado a favor de nosotros. Gracias por haber permitido que creamos en ti, que tengamos la esperanza, que te hayamos conocido por medio de tu palabra. Gracias, oh Dios. Gracias porque muchos hermanos que tuvieron dificultades con estas enfermedades han salido adelante. Ponemos en tus manos a los hermanos que están enfermos de esta situación que pasa en el mundo. Rogamos que les saques adelante, que bendigas a cada hermano que están en hospitales o fuera de los hospitales, pero preocupados, afligidos, dolientes y tristes por lo que están pasando. Rogamos que les animes y les cures. Bendice personas que están en los hospitales que no se han levantado, para que se levanten curados con tu mano poderosa. Pero también en esta hora ponemos en tus manos toda necesidad de cada hermano y hermana aquí presente y en todo lugar. Posiblemente tenían el pensamiento de anunciarlo, pero tú lo sabes de antemano. Tú lo sabes, oh Dios. Tú sabes la necesidad de cada uno. Tú sabes los problemas. Tú sabes las alegrías y las tristezas nuestras. Por lo tanto, Padre, confiamos en ti para que tú seas en cada hermano y hermana, en toda preocupación y tristeza, para salir adelante y glorificar tu nombre siempre sobre todas las cosas. Sabemos, Padre, que te aman y por eso todo será para bien. Gracias por todo, Padre Celestial. Gracias por todo lo que nos has dado. Pedimos que permitas que tu palabra sea respetada y glorificada conforme tú lo deseas en ella. Oh Padre Celestial, pedimos que nos lleves con bien, en paz, que nos lleves alegres, que nunca nos dejes y que no permitas que caigamos en pecado delante de ti, por favor. Guárdanos en Cristo Jesús, escóndanos en Cristo Jesús y ayúdanos para ser útil a aquellos que lo necesitan. Gracias te damos, Padre, y pedimos todo por los méritos gloriosos de Cristo Jesús. Amén.